Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más importante de ellos. Dándose cuenta Jesús lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre ustedes, ese es el más importante. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre. Se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Dentro de los pecados capitales desfila, por supuesto, la soberbia, el orgullo, la codicia, y también, junto con una consecuencia de estos, el deseo de querer figurar, de querer ser el más importante, el que más se nota y el que manda. Yo creo que el Evangelio de hoy viene a remojar seriamente quiénes son los más grandes ante los ojos de Dios. Y aunque lo vamos a tratar de exponer, hay que reconocer en solo la entrada de esta meditación que no es fácil bajar los conceptos y las definiciones del conocimiento intelectual a la práctica, a la conducta y al proceder de todos los días. Existen en nuestros corazones ambiciones, codicias, y esto es consecuencia del pecado original. Siempre estamos queriendo ser los más vistos, los más notados, los más importantes. Una cuestión viene al alma de los discípulos, porque son seres humanos también. Ellos son un colegio, un grupo, y entonces dicen: bueno, y aquí entre nosotros, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más notado? ¿Quién es el más capacitado? El imprescindible. ¿Y cómo se habrá sentido Jesús? Porque justamente esta discusión tan humana, tan mezquina, surge después que Cristo había anunciado su rebajamiento, su dolorosa pasión, muerte y resurrección. Pero antes de entrar a juzgar a los discípulos, vamos a constatar la verdad. Nadie, ni usted ni yo, se escapa a este deseo de querer ser el más importante. Siempre tendemos por la soberbia a compararnos con los demás. Y si la otra persona tiene talentos y dones que no se compran ni se adquieren, porque los carismas y los dones dados de Dios no se venden en los supermercados
ni te los ofrecen en las universidades, entonces surge el pecado de la envidia, de la competencia y de querer exterminar y quitar de mi vida como un obstáculo a aquel que yo me doy cuenta que tiene dones y que tiene cualidades de las cuales yo carezco. Pero como siempre estamos impulsados por la soberbia y del deseo del figureo, ese es un síndrome que casi todos los seres humanos padecemos, entonces estamos buscando los honores y siempre relacionamos estos honores y reconocimientos con el poder. Y esto es tan peligroso que es la droga más potente que existe en el mundo, porque es prontamente embriagante. Hay personas que logran escalar, logran subir a puestos importantes y se consideran irreemplazables, imprescindibles y que son lo mejor y que por lo tanto se sienten con derecho de hasta humillar a los demás. Este tipo de actitudes obviamente que va increciendo, como se dice, aumentando, porque así como una droga te va atando y sus consecuencias son cada vez más fuertes y te va haciendo perder la capacidad de discernir y de pensar, porque te va esclavizando a ese vicio, asimismo sucede con quien cree que es el más importante y porque ha sido tomado en cuenta o elegido para tal o cual tarea o cargo. Y este mal, hermano, se da en todos los ambientes. Siempre hay un carrerismo que no es cristiano, no es agradable a los ojos de Dios. Pienso en las distintas estructuras, en las empresas, cuántas intrigas, cuántos traspiés, cuántos chismes, con tal de desbancar al otro porque quiero subir yo. En la política, en lo religioso, en las parroquias, en nuestras diócesis, en la Iglesia Universal, todo este mal endémico ha contaminado. ¿Por qué? Porque no está en el ambiente, sino en el corazón de nosotros los hombres, los protagonistas que nos movemos en esos distintos ambientes. La enseñanza de Jesús es completamente opuesta a lo que el mundo nos promueve y nos está queriendo meter. ¿Quién es el más importante según el mundo? El que gobierna al otro, el que dispone de la voluntad del otro, el que manipula a los demás. Ese es el más importante. Y hay refranes que todos conocemos que llega a decir: el que tiene plata, platica; el que no, pues escuche. Y definitivamente este es el ambiente contaminante, envenenado en el que nos movemos todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en una ambición imparable de querer ser el más importante. La lección de Jesús hoy es la que nos tenemos que aprender. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande ante los ojos de Dios? La acción de traer un niño y ponerlo a su lado es dar una bofetada a la arrogancia, a la autosuficiencia y a la ambición de aquellos que desean siempre ser los más importantes y los mayores. Poniendo un niño a su lado, dijo Jesús: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. El más pequeño entre ustedes, ese es el más importante.
¿A qué tipo de pequeñez se está refiriendo Jesús? La pequeñez de la sencillez, de la humildad, de la confianza en Dios y no en los bienes efímeros y temporales. La confianza en Él y no en los padrinos que podamos pensar que tenemos humanos aquí y en los cuales muchas veces hemos puesto esperanzas equivocadamente y nos hemos frustrado. ¿En quién tenemos puesta la esperanza? La tenemos que poner únicamente en el único que no defrauda, en Jesucristo nuestro Señor. Si de verdad queremos ser los más importantes, empecemos a pedirle a Dios que nos dé esa virtud sin la cual es imposible poder ser agradable a sus ojos, que es la virtud de la humildad. Pidámoselo por medio de la Santísima Virgen María. Ella es la maestra, la catedrática por excelencia de esta virtud, porque el único que supera en humildad a María es el hombre Dios, Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y procuremos, hermanos, atender esta lección, porque cuanto más desapercibido pasamos, más felices vivimos. Esto no lo entendemos porque el ego que tenemos adentro es demasiado inflado, demasiado grande. Además, cuando llega el momento en que cualquier alfiler se nos acerca y nos pincha y nos desinfla, nos damos cuenta cuál vulnerables y débiles somos. Por otro lado, pongámonos a pensar que ustedes y yo somos pasajeros en esta vida y en este mundo. Hace unos años, estando en la ciudad eterna, en Roma, me llamó la atención en uno de esas basílicas hermosísimas, un mensaje que no se me olvida y que es difícil aplicarlo en este sentido de saberse ubicar quién es uno en este mundo. Eran unos huesos, una calavera metidas en una bóveda, pero estaban a la vista de los que pasábamos allí. Y tenía un rótulo en latín que significa en español lo siguiente: lo que tú eres hoy, yo lo fui, y lo que yo hoy soy, tú lo serás. Y esta es la mera verdad, la verdad que todos nosotros vamos a tener que enfrentar. Hoy celebra la Iglesia un santo muy querido por este servidor, San Jerónimo de Estridón, presbítero y doctor de la Iglesia. Permítanme unas palabras sencillas de este doctor de las Sagradas Escrituras, que nació en Estridón, un pequeño pueblo en la frontera de Dalmacia. Fue el lugar donde San Jerónimo vio la luz por primera vez allá en el año 340. En Roma hizo estudios de latín, de griego, se dedicó a la oratoria y a la abogacía, y por un tiempo se entregó a los placeres del mundo, pero luego regresó la piedad a él y comenzó a viajar. San Jerónimo, después de permanecer en Antioquía durante un tiempo, se consagró a la vida ascética en el desierto de Calcidia con el abad Teodosio. Allí pasó 4 años dedicado a la oración y el estudio. Y fue allí donde le asaltaban fuertes tentaciones, recordándole su vida disoluta en Roma en forma de recuerdos del pasado. ¿Para qué? Para desenfocar y distraer su mente. Entonces él comenzó a estudiar el hebreo.
fue secretario del Papa San Dámaso, el cual le pidió que tradujera la Biblia en latín de las lenguas originales, y San Jerónimo hizo la traducción de la Vulgata, la Biblia auténtica de la Iglesia. San Jerónimo se retiró a Belén. Sus viajes estaban llegando a su final y su vida sola en Belén le hicieron comenzar la carrera de estudios que lo inmortalizaron. Hombre de oración, que el arte y la iconografía lo representa acertadamente con la cruz en mano, poniendo sus ojos en su divino Señor y Maestro Jesucristo, y con una piedra en la otra, con la cual se golpeaba su pecho en severa penitencia para alcanzar santidad. Con la calavera puesta a un lado también reflexionaba en las vanidades del mundo, de las cuales él en el pasado había disfrutado y se había entregado, mas contemplando la dura realidad de la muerte en la calavera, él se entregaba más y más a severas penitencias para dominar su cuerpo de las pasiones que como todo humano padecía. Grande San Jerónimo, sus obras sobre las Escrituras sobre todo no tienen paralelo en la historia de la Iglesia. Sus comentarios siguen siendo motivo de estudios hasta el día de hoy para quienes escudriñan las Sagradas Escrituras. Aparte de esta rama de los estudios sagrados, él también fue un hombre valiente que enfrentó y atacó, al igual que otros padres de su época, los errores de aquel tiempo, las herejías. San Jerónimo tuvo una gran fama que se extendió por todas partes y la gente lo buscaba para consultarlo. También gobernó y dirigió el monasterio de monjas fundado por Santa Paula. Al final de su vida, de una larga vida de penitencia, de trabajos y de oración, entregó su alma este doctor de la Iglesia, muriendo en Belén el año 420. Va nuestro homenaje al doctor de Estridón, al doctor de las Sagradas Escrituras. Pensando en mi natal Nicaragua, donde particularmente en dos ciudades se le tiene especial devoción. En primer lugar, en Masaya, la ciudad de las flores y capital del folclor, donde las fiestas en honor de este santo doctor son las más largas de todo el país. Entrelazándose con la cultura y el folclor, San Jerónimo es celebrado en medio de marimbas, en medio de cantos y danzas, que un pueblo le tributa y le ruega su poderosa ayuda e intercesión. La otra ciudad es León, donde también el pueblo se lanza a las calles para bailar ante el doctor de la Sagrada Escritura, siendo también un sincretismo religioso ciertamente, ya que los misioneros, proponiendo a este santo doctor penitente, hicieron todo lo posible para catequizar a aquellos que adoraban en el paganismo a dioses falsos. Pero hoy, por la poderosa intercesión de San Jerónimo, también nuestro pueblo, mi pueblo, tributa honor y gloria a Jesucristo, el Verbo, la palabra que se hizo carne en el seno purísimo de María. Sea la gloria a Jesucristo y a su Madre, y que el Espíritu Santo siga suscitando grandes hombres como este presbítero doctor Jerónimo de Estridón. ¡Viva San Jerónimo! Amén.